Nunca olvidaré la mirada de desprecio en el rostro de mi hijo Roberto cuando llegué para la cena del domingo y lo escuché decir a su esposa Patricia: ¿quién dejó que esa vieja entrara? Las palabras me golpearon como un rayo, pero lo que más me quebró el corazón fue darme cuenta de que había criado a un hombre capaz de hablar así de su propia madre. Me quedé parada en la entrada, fingiendo que no había escuchado, pero por dentro una voz susurraba: Esperanza, tú no mereces esto. Mi nombre es Esperanza Morales. Tengo 68 años, y después de décadas de sacrificios por mi familia, descubrí que mi propio hijo me veía como un estorbo. Pero lo que Roberto y Patricia no sabían era que yo siempre he tenido carácter, solo que nunca había necesitado usarlo con ellos, hasta ahora. Roberto ni siquiera se levantó para saludarme. Apenas me hizo una seña desde el sillón donde veía televisión con el volumen muy alto. Patricia murmuró un «Hola, señora Esperanza», sin siquiera levantar la vista de su teléfono. Me senté a la mesa mientras ellos terminaban de cenar, observando a Andrés, mi nieto de 16 años, completamente absorto en su celular. Era como si fuera invisible en mi propia familia. Cuando pedí un vaso de agua, Patricia suspiró fuerte y dijo: «Roberto, tu madre está pidiendo agua otra vez». El tono despectivo en su voz me atingió profundamente, pero mantuve la compostura y respondí con calma: «No se preocupe, mija, yo misma me sirvo». Fue en ese momento que Roberto me miró con irritación y dijo: «Mamá, ¿no podría avisar antes de venir? Teníamos otros planes. Yo siempre he sido una mujer educada, pero hay cosas que no tolero». Y estaba comenzando a darme cuenta de que mi paciencia tenía límites muy claros. Durante toda esa horrible cena, fui tratada como un peso muerto. Cuando mencioné que estaba teniendo dificultades para pagar la electricidad de la casa, Roberto intercambió miradas con Patricia y dijo: «Mamá, todo el mundo tiene problemas de dinero hoy en día. No podemos resolverle la vida a todo el mundo». Pero lo que más me lastimó fue cuando Andrés, sin levantar los ojos de su teléfono, comentó: «¿Por qué la abuela no se va a vivir a una casa de ancianos? Sería más práctico para todos». El silencio que siguió fue quebrado solo por la risa nerviosa de Patricia. Me levanté de la silla, tomé mi bolsa y dije con una sonrisa que no sintió: «Bueno, creo que ya los molesté suficiente por hoy». Roberto ni siquiera protestó. Solo dijo: «Tenga cuidado al caminar, mamá», sin apartar los ojos de la televisión. Caminando de regreso a casa, una mezcla de tristeza y algo mucho más fuerte se apoderó de mí. Había criado a Roberto con tanto amor, había trabajado en 2 empleos para darle una buena educación, y ahora era tratada como un estorbo. Había limpiado casas ajenas para pagar su universidad. Había vendido mis únicos aretes de oro, herencia de mi madre, para comprarle su primera computadora. Y así me pagaba. Pero mientras abría la puerta de mi casa, la misma casa que había puesto a nombre de Roberto hace 5 años para facilitar la herencia, recordé algo importante. Yo seguía siendo Esperanza Morales, la misma mujer que había construido todo aquello con sus propias manos. Y lo que ellos no sabían era que yo siempre supe defenderme cuando fue necesario. La casa se sentía más silenciosa que nunca esa noche. Me serví un té de manzanilla y me senté en mi silla favorita, la mecedora que había comprado cuando Roberto era pequeño. Las paredes estaban llenas de fotografías de nuestra familia: Roberto en su graduación, su boda con Patricia, el nacimiento de Andrés. En todas esas fotos, yo aparecía sonriendo, orgullosa, feliz. Pero ahora, mirándolas con nuevos ojos, me preguntaba cuándo exactamente había dejado de importar para ellos. Recordé la vez que Roberto había estado 3 días en el hospital con neumonía cuando tenía 12 años. Yo no me moví de su lado ni un solo momento, durmiendo en una silla incómoda, alimentándolo con cuchara cuando estaba demasiado débil para hacerlo solo. Recordé cuando Patricia estaba embarazada de Andrés y tuvo complicaciones. Yo fui quien se quedó con ellos durante 2 meses, cocinando, limpiando, cuidando que no les faltara nada. Recordé cuando Roberto perdió su primer trabajo. Yo fui quien le prestó el dinero para que no perdiera su casa. Y ahora, cuando yo necesitaba un poco de apoyo emocional y tal vez ayuda con algunos gastos, era tratada como una carga pesada. Pero hay algo que Patricia y Roberto nunca entendieron sobre mí. Yo no llegué hasta los 68 años siendo ingenua. Había criado a un hijo sola,
después de que su padre nos abandonara cuando Roberto tenía 5 años. Había manejado todos los aspectos de mi vida, legales, financieros, emocionales, sin ayuda de nadie durante décadas. Si había puesto la casa a nombre de Roberto, había sido por amor y confianza, no por debilidad mental. Al martes siguiente, Roberto me llamó con una propuesta que me dejó sin palabras. Mamá, Patricia y yo estuvimos hablando, y pensamos que sería mejor que se viniera a vivir con nosotros, solo temporalmente, hasta que encontremos un lugar apropiado para su edad, dijo, evitando sonar demasiado directo. Patricia tomó el teléfono y agregó con esa voz dulzona que usa cuando quiere algo. Es temporal, señora Esperanza. Mientras tanto, nosotros podríamos encargarnos de la casa, para que usted no tenga preocupaciones. No. Los escuché en silencio, sintiendo crecer esa mezcla de tristeza y algo mucho más poderoso dentro de mí. Cuando terminaron de hablar, dije simplemente, no, Roberto, me quedo en mi casa. La pausa al otro lado de la línea me dijo todo. Roberto esperaba que yo aceptara inmediatamente, agradecida por su generosidad. Mamá, sea razonable, insistió Roberto. Ya no está en edad de vivir sola. Nosotros podemos cuidarla mejor. Hijo, respondí con una calma que yo misma no esperaba. Llevo viviendo sola desde que tú te casaste, y me ha ido muy bien hasta ahora. Patricia tomó el teléfono nuevamente. Señora Esperanza, solo queremos lo mejor para usted. La casa es muy grande para una persona sola. Y ahí fue cuando algo dentro de mí se endureció completamente. Patricia, querida, dije con la voz más dulce que pude, la casa es mía. Y mientras yo esté viva y en mis 5 sentidos, yo decido dónde vivo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Colgué el teléfono sin esperar respuesta. Esa fue la primera vez en años que le había dicho no a Roberto de manera directa y clara. Me había quedado callada por mucho tiempo. Pero el silencio también tiene límites. El miércoles por la mañana, mientras regaba mis plantas en el jardín, vi a Patricia estacionarse frente a mi casa. Venía sola, sin Roberto, lo cual me pareció estratégico. Tocó la puerta con esa sonrisa falsa que conocía también. Señora Esperanza, ¿podemos hablar?, dijo, entrando sin esperar invitación. Se sentó en mi sala como si fuera la dueña del lugar, mirando alrededor con esos ojos calculadores que siempre me habían incomodado. Roberto está muy preocupado por usted, comenzó. Ayer cuando habló conmigo, sonaba confundida. Ahí estaba otra vez, tratando de hacerme sentir como si fuera yo la que tenía problemas. Patricia, le dije, sirviendo café sin temblar ni una mano. Tengo 68 años, no 98. Mi mente está perfectamente clara. Por supuesto, señora Esperanza, no estoy cuestionando su capacidad mental, pero el tono condescendiente en su voz decía exactamente lo contrario. Solo pensamos que estaría más cómoda con nosotros, y la casa, bueno, requiere mucho mantenimiento para una persona de su edad. Ahí estaba la verdad, la casa. Siempre había sido sobre la casa. Patricia, dije, sentándome frente a ella con toda la dignidad que pude reunir. Esta conversación se acabó. Mi decisión es final. La máscara de dulzura se le cayó por un segundo, y vi un destello de la verdadera Patricia. Señora Esperanza, sea razonable. Roberto es su único hijo. ¿Qué va a pasar con usted cuando ya no pueda cuidarse sola? Lo mismo que me ha pasado durante los últimos 15 años desde que ustedes se casaron, respondí. Me cuidaré sola, como siempre he hecho. Patricia se levantó, visiblemente frustrada. Está bien, pero cuando necesite ayuda, no vaya a venir corriendo a buscarnos. Después de que se fue, me senté en mi mecedora favorita y por primera vez en mucho tiempo, me sentí poderosa. Había enfrentado sus manipulaciones y había salido victoriosa. Era una sensación que había olvidado que podía tener. Esa tarde llamé a Arturo, mi viejo amigo abogado, y le pregunté sobre algunas cuestiones legales, hipotéticas. Arturo me conocía desde hacía 40 años y notó algo diferente en mi voz. Esperanza, ¿estás bien?, me preguntó. Estoy empezando a entender algunas cosas, Arturo, respondí. Y creo que es hora de tomar algunas decisiones importantes. El jueves, Roberto vino solo, sin Patricia, sin Andrés, solo él y yo, cara a cara por primera vez en años.
Se veía cansado, frustrado. Mamá, no entiendo por qué está siendo tan difícil, comenzó, sentándose en el sofá sin ser invitado. Solo queremos cuidarla. Me senté frente a él, estudiando el rostro del hijo que había criado con tanto amor. Roberto, ¿te acuerdas cuando tenías 7 años y te enfermaste de varicela? Él me miró confundido por el cambio de tema. Sí, ¿qué tiene que ver eso con...? Me quedé despierta 3 noches seguidas poniendo compresas frías en tu frente, continué. Dormí sentada en tu cama para estar segura de que no te subiera la fiebre. ¿Te acuerdas de eso? Mamá, eso fue hace 30 años. ¿Te acuerdas cuando perdiste tu primer trabajo y Patricia estaba embarazada? Seguí, ignorando su interrupción. Hipotequé esta casa para prestarte 20,000 pesos para que no perdieras tu casa. Roberto se removió incómodo en el asiento. Sí, y se los pagué. Al cabo de 5 años, lo interrumpí. 5 años durante los cuales yo comía frijoles y tortillas para poder pagar las hipotecas de las 2 casas. Mamá, ¿a dónde quiere llegar con esto? Me levanté y caminé hacia la ventana. La misma ventana desde donde había visto crecer a mi hijo, desde donde lo había despedido el día de su boda, desde donde había llorado en silencio tantas noches cuando me sentía sola. Quiero llegar a que nunca, ni una sola vez durante todos estos años de sacrificios. Te traté como una carga, dije, dándome vuelta para mirarlo directamente a los ojos. Y no voy a permitir que ahora tú me trates así a mí. Roberto se quedó callado, pero pude ver en sus ojos que finalmente entendía que algo había cambiado en mí. Además, agregué con una sonrisa que no sentía, esta casa está a tu nombre, pero eso no significa que tengas control sobre ella mientras yo esté viva. Arturo me explicó algunas cosas muy interesantes sobre las leyes de herencia. La expresión de shock en el rostro de Roberto me confirmó que él no había leído completamente los documentos que había firmado 5 años atrás. Mamá, no puede estar hablando en serio. Roberto, dije, sentándome nuevamente y mirándolo con toda la firmeza que había desarrollado durante años de ser madre soltera. Nunca he hablado más en serio en mi vida. Esa noche, después de que Roberto se fue visiblemente alterado, me preparé un té y me senté en mi sala rodeada de décadas de recuerdos. Pero por primera vez en mucho tiempo no me sentía triste al estar sola. Me sentía libre. El viernes por la mañana, mientras desayunaba tranquilamente en mi cocina, escuché voces altas afuera. Me asomé por la ventana y vi a Roberto y Patricia parados en la calle, discutiendo acaloradamente. No pude escuchar las palabras exactas, pero sus gestos y expresiones me dijeron todo lo que necesitaba saber. Estaban desesperados. Patricia señalaba hacia mi casa mientras hablaba, y Roberto se pasaba las manos por el cabello, su gesto típico cuando estaba estresado. Después de unos minutos, Patricia se subió al auto y se fue, dejando a Roberto parado solo en la acera. Lo vi mirar hacia mi casa con una expresión que no había visto desde que era niño. Incertidumbre total. Toqué en mi puerta unos minutos después. Cuando abrí, tenía los ojos rojos y se veía derrotado. «Mamá, tenemos que hablar», dijo con una voz que intentaba sonar autoritaria, pero que salía quebrada. «Estamos hablando, hijo», respondí, sin invitarlo a pasar. «Patricia dice que usted la amenazó ayer, que le dijo que iba a cambiar cosas». Me reí suavemente, una risa que incluso a mí me sorprendió por su tranquilidad. «Roberto, yo no amenacé a nadie. Simplemente le aclaré que esta es mi casa y que mis decisiones son mías. Mamá, usted no puede vivir sola. Ya no está en edad para eso». «¿No estoy en edad?», pregunté, sintiendo que algo ardía en mi pecho. «Roberto, esta mañana me levanté a las 6, regué todo el jardín, limpié la casa, preparé mi desayuno, revisé mis cuentas bancarias y planché mi ropa para la semana. ¿Exactamente qué parte de eso te sugiere que no puedo cuidarme sola?» Roberto se quedó sin palabras por un momento. Nunca me había escuchado hablar con tanta firmeza. «Es que Patricia piensa...» «¡Roberto!», lo interrumpí con una voz que hizo que se sobresaltara. «No me importa lo que piense Patricia. Ella no es tu madre. Yo soy tu madre». El shock en su rostro me confirmó que había cruzado una línea. Durante años había tragado mis opiniones sobre Patricia. Había aceptado su influencia sobre Roberto. Había permitido que ella tomara decisiones sobre mi relación con mi propio hijo.
Pero ese día, algo dentro de mí dijo, se acabó. Roberto intentó recuperar el control de la conversación. Mamá, cálmese. Solo estamos tratando de pensar en lo mejor para usted. Roberto, dije, mirándolo directamente a los ojos, lo mejor para mí lo decido yo. Y he decidido quedarme en mi casa, vivir mi vida como a mí me parezca, y no permitir que nadie más, incluyéndote a ti, me trate como si fuera una molestia. 6. Mi hijo se fue esa tarde más confundido de lo que había llegado, y yo me quedé en mi sala, sintiéndome más fuerte de lo que me había sentido en años. Durante el fin de semana, ignoré las 3 llamadas de Roberto y las 5 de Patricia. En lugar de eso, pasé tiempo en mi jardín, organizando mis papeles importantes y recordando quién había sido yo antes de convertirme en la mamá de Roberto y la suegra de Patricia. Había sido Esperanza Morales, la mujer que había criado a su hijo sola después de que su esposo los abandonara. La mujer que había trabajado doble turno durante años para darle a Roberto todo lo que necesitaba. La mujer que había ahorrado cada peso para comprar esta casa con su propio esfuerzo. Y esa mujer seguía aquí, solo que había estado dormida demasiado tiempo. El domingo por la mañana, Arturo vino a visitarme como habíamos acordado por teléfono. Mi viejo amigo abogado tenía 70 años, pero una mente más aguda que muchos jóvenes. Nos sentamos en el jardín con café y pan dulce, como hacíamos los domingos cuando nuestros esposos aún vivían. Esperanza, me preocupa la urgencia en tu voz, dijo, estudiándome con esos ojos inteligentes que habían ayudado a resolver problemas legales durante más de 40 años. ¿Qué está pasando realmente? Le conté todo, la cena humillante, los comentarios despectivos, la propuesta de mudanza temporal, y mi creciente certeza de que Roberto y Patricia tenían planes para mi casa que no incluían mi bienestar. Arturo escuchó en silencio, ocasionalmente asintiendo con comprensión. Cuando terminé, guardó silencio por un momento largo. Esperanza, dijo finalmente, tengo que preguntarte algo directamente. ¿Estás empezando a sospechar que Roberto y Patricia pueden estar planeando algo específico con respecto a tu casa y tu patrimonio? La pregunta me golpeó porque era exactamente lo que había estado pensando, pero no me había atrevido a verbalizar. Sí, admití. Creo que sí. Arturo asintió gravemente. Entonces necesitas saber algunas cosas. ¿Recuerdas los documentos que firmaste hace 5 años cuando pusiste la casa a nombre de Roberto? Recuerdo que usted me dijo que era para facilitar la herencia. Así es. Pero también incluí algunas cláusulas de protección que tal vez Roberto no leyó completamente. Arturo sacó unos papeles de su portafolios. Según las leyes mexicanas y las cláusulas específicas que incluí en esos documentos, tú mantienes el derecho de usufructo vitalicio. Eso significa que legalmente, Roberto es el dueño en papel, pero tú tienes el derecho legal de vivir aquí y tomar decisiones sobre la propiedad mientras estés viva. Sentí como si un peso enorme se me quitara de los hombros. ¿Eso significa que no pueden obligarme a mudarme? No solo eso, continuó Arturo con una sonrisa que no había visto en años. También significa que si tú decides vender la casa, Roberto no puede impedirlo. Tendrías que notificarle legalmente. Pero la decisión final sería tuya. No. Me quedé en silencio, procesando esta información. Durante 5 años había creído que al poner la casa a nombre de Roberto, había perdido todo control sobre ella. Pero Arturo, previsor como siempre, había protegido mis derechos sin que yo me diera cuenta. Arturo, dije lentamente, ¿qué pasaría si yo decidiera vender la casa? Tendrías que darle a Roberto un aviso legal de 30 días. Después de eso, podrías vender a quien quisieras, al precio que consideraras justo. Roberto recibiría el dinero porque legalmente es el dueño, pero tú tendrías el control total del proceso. Una idea comenzó a formar en mi mente. Una idea que tal vez era audaz, tal vez era vengativa, pero que definitivamente era justa. Arturo, necesito que me prepares algunos documentos. El lunes siguiente, Roberto y Patricia aparecieron en mi puerta temprano por la mañana. Ambos se veían visiblemente alterados. «Mamá, tenemos que hablar seriamente», dijo Roberto sin siquiera saludarme. «Estamos preocupados por usted», agregó Patricia, pero sus ojos miraban hacia el interior de mi casa como si estuviera evaluando su valor.
Los dejé entrar y nos sentamos en la sala. Patricia llevaba una carpeta llena de papeles. «Mamá», comenzó Roberto, «Patricia y yo hemos estado investigando, y hay algunas opciones muy buenas de casas para adultos mayores en la zona. Lugares donde tendría compañía de gente de su edad, actividades programadas, cuidado médico disponible. Y lo mejor», interrumpió Patricia con entusiasmo fingido, «es que nosotros manejaríamos todos los aspectos financieros para que usted no tuviera preocupaciones». Los miré a los dos sentados en mi sala, rodeados por los muebles que había comprado con mi propio trabajo, planeando mi vida como si yo no estuviera presente. Y en ese momento sentí una claridad absoluta. «¿Saben qué?», dije, levantándome con una calma que me sorprendió a mí misma. «Creo que tienen razón». Roberto y Patricia intercambiaron miradas de alivio y triunfo. «Es hora de que tome algunas decisiones importantes sobre mi futuro», continué. «Y la primera decisión que he tomado es que ustedes dos nunca más van a tomar decisiones por mí». La sonrisa se desvaneció del rostro de Patricia. «Señora Esperanza, ¿qué quiere decir con eso?». «Quiero decir», respondí, caminando hacia la puerta principal y abriéndola, «que esta conversación terminó, y no habrá más conversaciones sobre dónde voy a vivir o cómo voy a manejar mi vida». Roberto se levantó, claramente confundido. «Mamá, no puede ser tan testaruda». «Roberto», lo interrumpí, «puedo ser exactamente tan testaruda como necesite ser. Y ahora, por favor, váyanse de mi casa». Los vi alejarse por la ventana, Patricia hablando, gesticulando, mientras Roberto parecía estar en estado de shock. Por primera vez en años, había marcado un límite claro y absoluto, y se sentía liberador. Esa noche, mientras cenaba sola en mi cocina, reflexioné sobre la transformación que había sentido durante las últimas semanas. Era como si hubiera estado dormida durante años y finalmente estuviera despertando. Roberto y Patricia habían subestimado a la mujer que me había convertido a través de décadas de luchar sola por mi familia. Pero lo que ellos no sabían era que yo también sabía jugar este juego, y estaba lista para demostrarles exactamente de qué era capaz Esperanza Morales cuando decidía defenderse. Abrí la gaveta donde guardaba todos mis documentos importantes y saqué la escritura de la casa. La leí cuidadosamente por primera vez desde que la había firmado, entendiendo cada palabra, cada cláusula, cada detalle legal que Arturo había incluido para protegerme. Y mientras leía, una sonrisa lenta pero determinada se extendió por mi rostro. Roberto y Patricia pensaban que había ganado esta batalla, pero la guerra apenas estaba comenzando. Y esta vez, yo tenía todas las armas. El martes por la mañana, Roberto apareció en mi puerta con Patricia y una propuesta que me dejó sin palabras. Pero esta vez venían acompañados de Andrés. Mi nieto se veía incómodo, mirando al suelo mientras sus padres tomaban asiento en mi sala sin ser invitados. «Abuela», comenzó Andrés con voz temblorosa, claramente forzado a hablar. «Papá y mamá me pidieron que le dijera que estaría bien si se viniera a vivir con nosotros». Patricia sonrió con esa dulzura falsa que ya conocía tan bien. «Andrés está preocupado por usted, señora Esperanza. Todos lo estamos». Miré a mi nieto y vi en sus ojos la misma manipulación que sus padres habían usado conmigo durante años. Estaban usando al muchacho como herramienta emocional, pero esta vez yo estaba preparada. «Andrés», le dije con ternura genuina, «mírame a los ojos, mijo». El muchacho levantó la mirada, claramente nervioso. «¿Tú realmente piensas que tu abuela no puede cuidarse sola?», le pregunté directamente. Andrés miró a sus padres, luego de vuelta a mí. No sé». «Abuela, papá dice que...». «Andrés», lo interrumpí gentilmente, «yo te estoy preguntando qué piensas tú, no qué dice tu papá». Roberto se puso tenso. «Mamá, no meta al muchacho en esto». «Roberto», dije sin apartar los ojos de mi nieto, «Andrés tiene 16 años. Ya puede formar sus propias opiniones». Andrés miró nuevamente a sus padres. Luego respiró profundo. «Abuela, usted me parece normal. No entiendo por qué dicen que no puede vivir sola». Patricia se puso roja. «Andrés, no sabes de lo que estás hablando». «No, Patricia», dije, poniéndome de pie con una firmeza que hizo que todos se callaran.
Andrés sabe exactamente de lo que está hablando. Y esa es mi respuesta final. No me voy de mi casa. Esta vez mi negativa fue más directa, más clara. Me había quedado callada por mucho tiempo, pero el silencio también tiene límites. Roberto se levantó, visiblemente frustrado. Mamá, está siendo muy testaruda. Roberto, lo interrumpí. Testaruda era cuando tenías 5 años y no querías comer verduras. Esto se llama dignidad. Después de que se fueron, me senté en mi mecedora y las memorias llegaron como una avalancha. Recordé la noche cuando Roberto tenía 8 años y se enfermó con fiebre muy alta. El doctor había dicho que teníamos que vigilarlo toda la noche. Yo me quedé despierta cada minuto, cambiando compresas frías en su frente, tomándole la temperatura cada hora. No dormí ni un segundo durante 2 días, hasta que la fiebre bajó. Recordé cuando Roberto tenía 15 años y se metió en problemas en la escuela por pelearse con un compañero que se burlaba de él por no tener papá. Yo fui a la escuela, hablé con los directores, defendí a mi hijo y después nos sentamos en un parque donde él lloró en mis brazos mientras yo le decía que ser diferente no significaba ser menos valioso. Recordé cuando Roberto se graduó de la universidad. Yo había trabajado limpiando oficinas de noche durante 4 años para pagar su carrera. Él estaba tan orgulloso con su título, me abrazó frente a todos sus compañeros y dijo: «Gracias, mamá. Todo esto es gracias a ti». Esa había sido una de las noches más felices de mi vida. ¿Cuándo exactamente había dejado de ser importante para él? ¿Cuándo había comenzado a verme como una carga en lugar de como la mujer que había sacrificado todo por él? El miércoles, Patricia vino sola. Tenía una estrategia diferente esta vez. Apareció con bolsas de supermercado y una sonrisa que pretendía ser maternal. «Señora Esperanza, le traje algunas cosas del mercado», dijo, entrando a mi cocina como si fuera suya. Pensé que podríamos cocinar juntas y hablar. La dejé acomodar las verduras en mi refrigerador mientras yo preparaba café, observando cada movimiento suyo. Patricia nunca había mostrado interés en pasar tiempo conmigo antes de esta semana. «¿Sabe qué?», dijo mientras cortaba tomates. «Roberto me contó que usted habló con un abogado». Ahí estaba, el verdadero motivo de su visita. «Hablo con Arturo seguido», respondí con tranquilidad. «Es mi amigo desde hace 40 años. Por supuesto, solo me pareció curioso». «¿Necesita ayuda con algún asunto legal?». Patricia estaba pescando información, tratando de descubrir qué tanto sabía yo sobre mis derechos. Pero 2 podían jugar ese juego. «Patricia», dije, sirviéndole café con una sonrisa genuina, «¿sabes cuál fue el mejor consejo que me dio mi madre antes de morir?». Ella negó con la cabeza, claramente confundida por el cambio de tema. Me dijo: «Esperanza, nunca confíes completamente en nadie cuando se trata de dinero y propiedad, ni siquiera en la familia». Tomé un sorbo de mi café, observando cómo Patricia se ponía cada vez más incómoda. Al principio pensé que era muy pesimista, pero ahora entiendo que era muy sabia. Patricia dejó de cortar verduras. «Señora Esperanza, espero que no piense que Roberto y yo…». «No pienso nada, mija». La interrumpí con esa voz dulce que había perfeccionado durante décadas de ser madre. Solo recuerdo los consejos de mi madre. Pero por dentro, una voz me decía: «Esta mujer está tratando de manipularte, Esperanza. Y tú ya no eres la misma mujer que se dejaba manipular». Patricia intentó cambiar de tema, hablando sobre recetas y planes familiares, pero yo seguía observándola con nuevos ojos. Cada sonrisa forzada, cada comentario casual sobre la casa, cada pregunta aparentemente inocente sobre mis finanzas. Todo tenía un propósito. «Patricia», dije finalmente, «¿puedo preguntarte algo con honestidad?». «Por supuesto, señora Esperanza. ¿Qué van a hacer Roberto y tú si yo vivo otros 20 años?» La pregunta la tomó completamente desprevenida. Parpadeó varias veces antes de responder. ¿Cómo dice? «Es una pregunta simple», continué con calma. «Tengo 68 años. Mi madre murió a los 91. Mi abuela llegó a los 89. Es muy probable que yo viva hasta los 85 o 90 años. Esos son 17 a 22 años más. ¿Cuáles son sus planes para ese tiempo?». Patricia se removió incómoda en la silla. «Pues, esperamos que sean años felices para toda la familia». «¿En esta casa?», pregunté directamente. «Señora Esperanza, no entiendo». «Patricia», dije,
poniéndome de pie con una autoridad que hizo que se sobresaltara. Entiendes perfectamente. Y creo que es hora de que seas honesta conmigo por primera vez desde que conociste a mi hijo. El color se drenó del rostro de Patricia. Se levantó rápidamente, tomó su bolsa y se dirigió hacia la puerta. «Tengo que irme», murmuró. «Roberto me está esperando». «Dale saludos a mi hijo», le dije, siguiéndola hasta la puerta. «Y díganle que su madre dice que ya entendió perfectamente de qué se trata todo esto». Después de que Patricia se fue, llamé a Arturo. «¿Recuerdas que me preguntaste si estaba lista para tomar decisiones difíciles?», le dije cuando contestó. «Sí, Esperanza. ¿Ya tienes respuesta?». «Sí», respondí con una certeza que me sorprendió a mí misma. «Estoy lista. ¿Podrías venir mañana? Tenemos trabajo que hacer». El jueves por la tarde, Arturo llegó con todos los papeles que habíamos discutido. Nos sentamos en mi comedor, el mismo lugar donde había ayudado a Roberto con su tarea durante años, donde habíamos celebrado cumpleaños y navidades, donde había tomado decisiones importantes durante toda mi vida adulta. «Esperanza», dijo Arturo con seriedad, «antes de proceder, necesito estar seguro de que entiendes completamente lo que esto significa. Te escucho. Si decides seguir adelante con esto, no habrá vuelta atrás. Roberto y Patricia van a reaccionar muy mal. La relación con tu hijo puede cambiar permanentemente». Miré por la ventana hacia el jardín que había cultivado durante años, hacia la bugambilia que había plantado cuando Roberto era pequeño y que ahora cubría toda la reja frontal. Pensé en todos los domingos familiares que había organizado, todas las cenas que había cocinado, todos los cumpleaños que había celebrado en esta casa. «Arturo», dije finalmente, «la relación con mi hijo ya cambió. Simplemente tomó tiempo para que yo me diera cuenta». Arturo asintió con comprensión. «Entonces, procedamos. Revisamos cada documento, cada cláusula, cada implicación legal». Arturo me explicó paso a paso mis derechos, las opciones disponibles y las posibles consecuencias de cada decisión. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?», me preguntó una vez más antes de preparar los documentos finales. «Más segura de lo que he estado de cualquier cosa en años», respondí. Firmé los primeros documentos esa tarde, papeles que cambiarían todo, que protegerían mi futuro y que enviarían un mensaje muy claro a Roberto y Patricia sobre quién realmente tenía el control de mi vida. El viernes por la mañana, mientras desayunaba tranquilamente, escuché voces altas afuera otra vez. Esta vez no me asomé por la ventana. Simplemente seguí comiendo mis huevos revueltos y bebiendo mi café, sabiendo que los siguientes días traerían cambios que Roberto y Patricia nunca habían imaginado. Esa tarde, Leticia, mi vecina de toda la vida, vino a visitarme. Tenía 65 años y era viuda como yo. Habíamos compartido muchas tardes de café y pláticas durante los últimos años. «Esperanza», dijo en cuanto se sentó, «¿qué está pasando? Vi a Roberto y Patricia muy alterados ayer». Le conté parte de la historia, no todos los detalles, pero lo suficiente para que entendiera la situación. Leticia escuchó en silencio, ocasionalmente moviendo la cabeza con desaprobación. Cuando terminé, se quedó callada por un momento. «¿Sabes qué, Esperanza?», dijo finalmente. «Siempre pensé que Roberto era un buen hijo, pero lo que me estás contando, no sé. Me hace ver las cosas diferente. Es difícil aceptar que las personas que amamos pueden no ser lo que creíamos que eran», admití. «¿Y qué vas a hacer?», sonreí, sintiendo esa nueva fuerza que había estado creciendo dentro de mí. «Ya empecé a hacer lo que tengo que hacer, Leticia, y por primera vez en años me siento en paz con mis decisiones. Durante el fin de semana ignoré las 6 llamadas de Roberto y las 4 de Patricia. En lugar de eso, pasé tiempo reorganizando mi casa, revisando mis álbumes de fotos, reflexionando sobre mi vida. Encontré una foto de cuando Roberto tenía 10 años. Era su cumpleaños y yo había trabajado turnos dobles durante un mes para comprarle la bicicleta que tanto quería. En la foto, él me abraza con una sonrisa enorme mientras yo lo miro con tanto amor que se puede sentir a través de la imagen. ¿Dónde había quedado ese niño que me abrazaba con gratitud? ¿Cuándo se había transformado en el hombre que me trataba como una carga? Pero más importante, ¿cuándo había dejado yo de ser la mujer fuerte que había criado a ese niño sola?
¿Cuándo había comenzado a permitir que otros tomaran decisiones por mí? El lunes siguiente, Patricia vino nuevamente, pero esta vez con una estrategia completamente diferente. Llegó con lágrimas en los ojos y una actuación que habría ganado un premio. «Señora Esperanza», sollozó mientras se sentaba en mi sala. «No sé qué hacer. Roberto está muy angustiado. Dice que usted ya no confía en él». La miré llorar con una mezcla de compasión y nueva claridad. Patricia era una actriz consumada. Siempre había sabido cómo manipular las emociones para conseguir lo que quería. «Patricia», dije con suavidad, «deja de llorar y háblame con honestidad por primera vez en 15 años». Se detuvo de golpe, sorprendida por mi respuesta directa. «¿Qué quiere decir?» «Quiero decir que ya entendí cuál es tu plan», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Y quiero que sepas que no va a funcionar». Patricia cambió completamente su actitud. La máscara de la nuera dulce y preocupada desapareció, reemplazada por una expresión fría que yo nunca había visto antes. «Señora Esperanza, no sé de qué está hablando». «Claro que sabes», la interrumpí. «Sabes exactamente de qué estoy hablando. Y también sabes que yo no soy la vieja confundida que pensaban que era». Patricia se levantó abruptamente. «Creo que está teniendo ideas equivocadas». «Patricia», dije, caminando hacia la puerta principal. «La única idea equivocada que tuve fue pensar que realmente te importaba el bienestar de esta familia. Pero ya no cometo ese error». La escuché murmurar algo entre dientes mientras se alejaba, pero no pude distinguir las palabras. Y francamente, ya no me importaba lo que tuviera que decir. Esa tarde, Roberto llegó solo, visiblemente alterado. «Mamá, ¿qué le dijo a Patricia?» «Llegó a casa llorando y diciendo que usted la había acusado de cosas horribles». Me senté frente a él, estudiando el rostro del hijo que había criado con tanto amor. «Roberto, siéntate. Es hora de que tengamos una conversación muy honesta». Se sentó reluctante, cruzando los brazos como solía hacer cuando era adolescente y se preparaba para un regaño. «¿Te acuerdas del día que me dijiste que querías estudiar ingeniería?» Comencé. «Mamá, ¿qué tiene que ver eso con...?» «Tenías 17 años», continué, ignorando su interrupción. «Me dijiste que era muy caro, que tal vez sería mejor estudiar algo más barato. ¿Recuerdas lo que te respondí?» Roberto se removió incómodo. «Me dijo que no me preocupara por el dinero. Te dije que yo me encargaría de todo. Y lo hice». Mi voz se mantuvo firme. «Trabajé de día en la tienda de don Fernando y de noche limpiando oficinas en el centro. Dormía 4 horas diarias durante 5 años para pagar tu universidad y... Mamá, yo siempre le agradecí. ¿Te acuerdas cuando te casaste con Patricia y querían comprar casa pero no tenían dinero para el enganche?» Continué. Roberto suspiró, sabiendo a dónde iba la conversación. «Hipotequé esta casa, Roberto, mi casa. La casa que había tardado 20 años en pagar completamente. La hipotequé para prestarles 50,000 pesos para su casa nueva. Y se los pagamos. En 5 años, lo interrumpí. 5 años durante los cuales yo comía frijoles y arroz para poder pagar mi hipoteca y la suya al mismo tiempo. 5 años durante los cuales no compré ni un vestido nuevo, no salí a ningún lado, no me permití ningún gusto personal». Roberto se quedó callado, mirando el suelo. «¿Te acuerdas cuando Patricia perdió su trabajo el año pasado?» Seguí. «Mamá, yo les presté 15,000 pesos para que pudieran pagar los gastos de Andrés, sin preguntas, sin condiciones, simplemente porque eran mi familia y los amaba». Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando hacia la calle donde Roberto y Patricia habían discutido días atrás. «Roberto, durante 30 años he dado todo lo que tenía por esta familia. Mi tiempo, mi dinero, mis sueños, mi energía, todo». Me volteé para mirarlo directamente, y nunca, ni una sola vez, los traté como una carga o como un estorbo. «Mamá, nosotros no...» «Roberto». Lo interrumpí con una firmeza que hizo que se callara inmediatamente. «No termines esa frase mintiendo, porque los dos sabemos exactamente cómo me han estado tratando». Mi hijo se veía como un niño regañado, pero ya no sentía la compasión maternal que siempre me había hecho ceder ante él. Esta vez, algo había cambiado permanentemente. «Ahora», continué, «quiero que me escuches muy bien. Esta es mi casa. Yo decidí ponerla a tu nombre por amor y confianza.
no porque hubiera perdido la capacidad de tomar decisiones. Y mientras yo esté viva y en mis 5 sentidos, yo tomo las decisiones sobre dónde vivo y cómo vivo. Mamá, solo queremos cuidarla. Roberto, dije, sentándome nuevamente frente a él, si realmente quisieran cuidarme, no estarían tratando de sacarme de mi casa. Me visitarían sin propósitos ocultos, me hablarían con respeto, me incluirían en las decisiones familiares. Pero no es eso lo que está pasando. Roberto guardó silencio por un largo rato. Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente, más pequeña. Mamá, ¿qué quiere que hagamos? Quiero que me traten como lo que soy, tu madre, la mujer que te dio la vida y que sacrificó la suya propia para que tú tuvieras la mejor vida posible. Quiero respeto, Roberto. No lástima, no condescendencia. Respeto. Mi hijo asintió lentamente, pero pude ver en sus ojos que la conversación no había terminado. Patricia no iba a darse por vencida tan fácilmente. Después de que Roberto se fue, me sentí agotada, pero también victoriosa. Por primera vez en años, había enfrentado directamente la situación, había defendido mi posición y había mantenido mi terreno, pero sabía que esto era solo el principio. El martes por la noche, mientras preparaba la cena, vi un auto desconocido estacionarse frente a mi casa. Un hombre bien vestido bajó y caminó hacia mi puerta. Cuando abrió, se presentó como licenciado Martín Sánchez, abogado. Señora Morales, vengo de parte de su hijo Roberto. Él está preocupado por su bienestar y me pidió que viniera a conversar con usted. Ahí estaba. Roberto había decidido jugar en serio, pero yo también sabía jugar. Licenciado Sánchez, dije con la sonrisa más dulce que pude. ¡Qué coincidencia! Yo también tengo abogado. ¿Le gustaría que lo llamara para que tengamos una reunión todos juntos? La expresión de confianza en el rostro del abogado vaciló por un momento. No, no será necesario, señora. Solo venía a conocerla y asegurarme de que está bien. Estoy perfectamente bien, licenciado, pero gracias por su preocupación. Después de que se fue, llamé inmediatamente a Arturo. Arturo, Roberto contrató un abogado. Acaba de estar aquí. Ah, sí, interesante. ¿Cómo se llama? Martín Sánchez. Conozco a Martín. Es especialista en tutorías e incapacidad mental. Esperanza. Esto confirma exactamente lo que sospechábamos. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Tutorías? Roberto y Patricia están tratando de demostrar que no tienes capacidad mental para manejar tus asuntos. Si lo logran, pueden conseguir control legal sobre tu patrimonio. Durante un momento, me quedé sin palabras. Mi propio hijo estaba tratando de quitarme legalmente el control de mi propia vida. Arturo, dije cuando finalmente pude hablar, ¿qué necesito hacer? Necesitas actuar antes de que ellos tengan oportunidad de presentar cualquier documento legal. Y necesitas actuar rápido. Dime qué tengo que hacer. Mañana, Esperanza, mañana cambiamos todo. Esa noche me quedé despierta hasta muy tarde, sentada en mi mecedora, pensando en la transformación que había sentido durante las últimas semanas. Era como si hubiera estado dormida durante años y finalmente estuviera despertando completamente. Roberto y Patricia habían subestimado gravemente a la mujer en la que me había convertido a través de décadas de luchar sola por mi familia. Habían visto a una viuda mayor, vulnerable, fácil de manipular, pero se habían equivocado completamente. Yo era Esperanza Morales, la misma mujer que había criado a su hijo sola cuando su padre los abandonó. La mujer que había trabajado 2 empleos durante años para darle a Roberto la mejor educación posible. La mujer que había pagado una casa completa con su propio esfuerzo. Y esa mujer estaba lista para recordarles a todos exactamente de qué era capaz cuando decidía luchar por su dignidad. Mientras me preparaba para dormir, miré mi reflejo en el espejo del tocador. Vi arrugas que no había notado antes, canas que se habían multiplicado, manos que mostraban décadas de trabajo duro, pero también vi algo que había estado ausente durante mucho tiempo: determinación. Esperanza, me dije a mí misma, mañana empieza tu segunda vida, y esta vez vas a vivirla en tus propios términos. Me acosté esa noche con una sensación de anticipación que no había sentido en años. Roberto y Patricia pensaban que habían ganado esta batalla cuando contrataron a su abogado.
Pero mañana iban a descubrir que su oponente era mucho más formidable de lo que habían imaginado, y que yo también sabía contratar abogados. Y mucho más. La guerra apenas estaba comenzando, y esta vez yo tenía la ventaja de ser subestimada por enemigos que no tenían idea de contra quién realmente se estaban enfrentando. Mientras cerraba los ojos para dormir, una sonrisa se extendió por mi rostro. Mañana, Roberto y Patricia iban a conocer a la verdadera Esperanza Morales, y tenía la sensación de que no les iba a gustar nada lo que descubrieran. El viernes por la mañana, Arturo llegó temprano con una sonrisa que no había visto en años y una carpeta llena de documentos que cambiarían mi vida para siempre. Esperanza, dijo mientras se sentaba en mi comedor, tengo noticias excelentes, y tengo un plan que va a dejar a Roberto y Patricia completamente sin palabras. Me serví café con manos firmes, sintiendo una energía que había olvidado que poseía. Te escucho, Arturo. Primero, confirmé mis sospechas sobre el licenciado Martín Sánchez. Efectivamente, se especializa en casos de incapacidad mental y tutorías. Pero hay algo que Roberto no investigó sobre mí. Arturo sonrió con satisfacción. Yo tengo 45 años de experiencia peleando casos exactamente como este, y nunca he perdido uno. Sentí un alivio enorme recorrer mi cuerpo. No estaba sola en esta batalla. Segundo, continuó Arturo, revisé nuevamente todos los documentos de tu casa. Esperanza, tú tienes más poder legal del que Roberto imagina. No solo tienes usufructo vitalicio, también tienes derecho a vender la propiedad si consideras que es necesario para tu bienestar económico. ¿Puedo vender la casa?, pregunté, sin poder creer lo que estaba escuchando. Puedes vender la casa, confirmó Arturo. Y Roberto recibiría el dinero de la venta, porque legalmente es el propietario, pero tú tienes control absoluto sobre el proceso de venta y el timing. Una idea comenzó a formarse en mi mente, una idea audaz, tal vez vengativa, pero definitivamente justa. Arturo, dije lentamente, ¿qué pasaría si yo decidiera vender la casa sin avisarle a Roberto hasta que sea demasiado tarde para detenerlo? La sonrisa de Arturo se hizo más amplia. Sería completamente legal. Solo tendrías que darle notificación formal 24 horas antes de la firma final. Después de eso, no podría hacer nada para detener la venta. ¿Y dónde viviría yo después? Esperanza, esta casa vale aproximadamente 1.200.000 pesos en el mercado actual. Después de gastos legales y comisiones, quedarían alrededor de 1.100.000. Roberto se quedaría con ese dinero, pero tú tendrías derecho a una compensación por abandono de usufructo. Arturo hizo algunos cálculos rápidos. Unos 300.000 pesos. Con eso podrías rentar un departamento bonito durante años, o comprar algo más pequeño y quedarte con dinero extra. La cabeza me daba vueltas procesando toda esta información. Durante 5 años había creído que al poner la casa a nombre de Roberto había perdido todo control sobre ella. Pero Arturo, con su experiencia legal, había protegido mis derechos de maneras que Roberto nunca había imaginado. «¿Hay algo más?», agregó Arturo con una expresión traviesa. Estuve investigando las finanzas de Roberto y Patricia. Resulta que ellos están contando con esta casa como garantía para un préstamo grande que quieren pedir. Si la casa se vende inesperadamente, se quedan sin garantía. Completé, sintiendo una satisfacción que me sorprendió. Exactamente. Y tendrían que encontrar otra forma de pagar sus deudas actuales. Por primera vez en semanas, me reí de verdad. Una risa profunda que venía desde el estómago y que me hizo sentir viva. Arturo, ¿cuánto tiempo necesitas para preparar todo? 1 semana. Tal vez menos si encuentro un comprador rápidamente. Me quedé en silencio por un momento, pensando en las implicaciones de lo que estaba considerando. Esto cambiaría mi relación con Roberto permanentemente. Pero esa relación ya había cambiado cuando él decidió tratarme como una carga en lugar de como su madre. Hazlo, dije con una determinación que me sorprendió a mí misma. Hazlo todo. Arturo asintió con aprobación. Esperanza, estoy orgulloso de ti. Esta es la mujer fuerte que conocí hace 40 años. El sábado por la tarde, mientras Arturo trabajaba en los documentos legales, decidí hacer algo que no había hecho en años: visitar a mi hermana Carmen, que vivía en Cuernavaca.
Carmen era 2 años menor que yo, pero siempre había sido más independiente. Se había divorciado de su primer esposo hace 20 años y había rehecho su vida completamente. Durante el viaje en autobús, reflexioné sobre las diferencias entre Carmen y yo. Mientras yo había dedicado toda mi energía a mantener unida a mi familia nuclear, Carmen había priorizado su propia felicidad. Había terminado su matrimonio cuando no la hacía feliz. Había cambiado de ciudad cuando quiso un nuevo comienzo. Había aprendido a pintar a los 60 años porque siempre había querido hacerlo. Esperanza, me dijo Carmen cuando le conté toda la situación. Te voy a decir algo que tal vez no quieras escuchar, pero que necesitas oír. Estábamos sentadas en su pequeño jardín, rodeadas por las plantas que ella misma había cultivado desde cero. Dime, respondí, preparándome para una conversación difícil. Tú creaste este problema, dijo Carmen con amor, pero con honestidad brutal. Durante años permitiste que Roberto y Patricia te faltaran al respeto. Cada vez que te trataron como menos de lo que eres, tú sonreíste y lo aceptaste. Les enseñaste que podían tratarte mal sin consecuencias. Sus palabras me llegaron profundamente porque sabía que tenía razón. Pero eso no significa que no puedas cambiarlo, continuó Carmen. Significa que el cambio tiene que ser radical y definitivo. A tu edad, ya no tienes tiempo para cambios graduales. ¿Qué me recomiendas? Demuéstrales que subestimaron completamente a la mujer con la que están tratando. Haz algo tan inesperado, tan contundente, que nunca vuelvan a cuestionar tu capacidad de tomar decisiones. Regresé a Guadalajara el domingo por la noche con una claridad total sobre lo que tenía que hacer. El lunes por la mañana, Roberto apareció en mi casa con una actitud completamente diferente. Se veía agresivo, determinado. «Mamá, esto se acabó», dijo sin siquiera saludar. Patricia me contó la conversación que tuvieron. «Usted está actuando de manera irracional». Esta vez no me senté. Me quedé de pie en mi propia sala, mirando a mi hijo con una calma que él no esperaba. «Roberto», dije con una voz que ni yo misma reconocí, «¿acabas de entrar a mi casa sin permiso para decirme que estoy actuando irracionalmente? Es que usted, Roberto», lo interrumpí con una firmeza que lo hizo retroceder físicamente. «Sal de mi casa. Ahora». Mi hijo se quedó paralizado. En 37 años de vida, yo nunca le había hablado con ese tono. Nunca lo había echado de ningún lugar. Pero ese día, algo dentro de mí había cambiado para siempre. «Mamá, ahora, Roberto», repetí, caminando hacia la puerta y abriéndola completamente. Él salió confundido y alterado, murmurando algo sobre hablar cuando esté más calmada. Pero mientras lo veía alejarse, yo me sentía más calmada de lo que había estado en años. Era la segunda vez que establecía un límite claro y directo, y cada vez se sentía más natural, más correcto. Esa tarde, Arturo me llamó con noticias que aceleraron completamente nuestros planes. «Esperanza, tengo un comprador para tu casa. Una pareja joven, ambos doctores, buscan exactamente el tipo de propiedad que tienes. Están dispuestos a pagar precio completo y en efectivo. La venta se puede cerrar esta semana». Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Esta semana? Si tú quieres, pero necesito una respuesta definitiva hoy. No podemos cambiar de opinión después de firmar los documentos preliminares, Mane. Me quedé en silencio por un momento, mirando alrededor de la casa que había sido mi hogar durante 20 años. Cada mueble tenía una historia, cada habitación tenía recuerdos, pero también tenía recuerdos de los últimos años de soledad, de sentirme como un estorbo, de ser tratada como si mi opinión no importara. «Arturo», dije con una determinación que me sorprendió, «hazlo, vende la casa». «¿Estás completamente segura, Esperanza?» Nunca he estado más segura de algo en mi vida. El martes y miércoles fueron un torbellino de actividad. Arturo manejó todos los aspectos legales, mientras yo me concentraba en encontrar un nuevo lugar para vivir. Leticia, mi vecina, me ayudó a ver varios departamentos. Encontramos uno perfecto, 2 recámaras, cocina grande, balcón con vista al parque, en un edificio moderno con seguridad. Lo mejor de todo era que estaba en un barrio completamente diferente, lo suficientemente lejos para tener paz, pero no tan lejos como para sentirme exiliada.
El miércoles por la noche firmé el contrato de renta del departamento nuevo y pagué el depósito con mis propios ahorros. Por primera vez en años, estaba tomando decisiones importantes sobre mi vida sin consultar con nadie más. El jueves por la mañana, los compradores vinieron a ver la casa por última vez antes de la firma final del viernes. Era una pareja encantadora, doctor Luis Hernández y Duera Ana García, ambos de unos 35 años. Se veían emocionados por la propiedad y hablaron con entusiasmo sobre sus planes para el jardín y las renovaciones que querían hacer. «Señora Morales», dijo la doctora García, «¿le molesta si le pregunto por qué vende una casa tan hermosa?» «Es hora de un cambio, doctora», respondí con honestidad. «A veces necesitamos dejar ir las cosas del pasado para construir un futuro mejor». Después de que se fueron, me senté en mi mecedora favorita y reflexioné sobre las últimas semanas. La transformación que había sentido era profunda. Era como si hubiera redescubierto partes de mí misma que había olvidado que existían. Durante años había sido la mamá de Roberto, la suegra de Patricia, la abuela de Andrés, siempre definida por mis relaciones con otros. Ahora estaba redescubriendo quién era Esperanza como individuo independiente. El jueves por la noche, preparé mi maleta con las cosas esenciales. El plan era mudarme al departamento nuevo el viernes por la noche, inmediatamente después de firmar la venta. Para el sábado por la mañana, cuando Roberto y Patricia descubrieran lo que había pasado, yo ya estaría completamente instalada en mi nueva vida. Mientras doblaba mi ropa, encontré un vestido azul que no había usado en años. Era el vestido que había comprado para la boda de Roberto, el único vestido caro que me había permitido en décadas. Me lo puse y me miré en el espejo. Se veía bien. Yo me veía bien, fuerte, decidida, lista para la batalla final. El viernes llegó con un cielo despejado que tomé como buena señal. Arturo llegó a las 9 de la mañana con todos los documentos finales. «¿Lista para cambiar tu vida, Esperanza?», me preguntó con una sonrisa. «Más lista de lo que he estado nunca», respondí. Fuimos al notario donde nos esperaban los compradores. La firma de documentos tomó aproximadamente 1 hora. Cuando firmé la última página, sentí como si hubiera cerrado un capítulo de mi vida y abierto uno completamente nuevo. «Felicidades, señora Morales», dijo el doctor Hernández. «Esperamos cuidar su casa tan bien como usted lo hizo. Estoy segura de que lo harán», respondí, sintiendo una paz extraña. No era tristeza lo que sentía al entregar las llaves, era liberación. Arturo y yo fuimos directamente al banco donde deposité el cheque de mi compensación, 300,000 pesos. No era una fortuna, pero era mía, ganada con mi valentía de tomar una decisión difícil. «Ahora», dijo Arturo mientras salíamos del banco, «viene la parte divertida. Tengo que notificarle oficialmente a Roberto sobre la venta». Según la ley, Roberto tenía que ser notificado dentro de las 24 horas posteriores a la venta. Arturo había preparado un documento oficial que sería entregado por un mensajero legal ese mismo viernes por la tarde. «¿Qué crees que va a hacer?», le pregunté mientras manejábamos hacia mi nuevo departamento. «Probablemente va a enloquecer», dijo Arturo honestamente. «Va a gritar, va a amenazar con demandas, va a tratar de revertir la venta. Pero legalmente no puede hacer nada. El dinero ya está en su cuenta bancaria, la propiedad ya tiene nuevos dueños y todos los documentos están en orden». Llegamos al edificio de mi nuevo departamento a las 3 de la tarde. Leticia ya estaba esperándome con algunas amigas de su grupo de lectura que se habían ofrecido a ayudar con la mudanza. Era increíble tener apoyo de personas que realmente se preocupaban por mí. «Esperanza», dijo Leticia mientras subíamos mis cajas, «me siento tan orgullosa de ti. Lo que hiciste requiere un valor enorme. También requiere estar muy cansada de ser tratada mal», respondí, abriendo las cortinas de mi nueva sala y dejando que entrara la luz del sol. A las 5 de la tarde, mientras organizaba mis libros en mi nueva sala, mi teléfono comenzó a sonar. Era Roberto. Dejé que sonara hasta que se fue a buzón. Volvió a sonar inmediatamente, y otra vez, y otra vez. Después de la 7ª llamada, contesté. «¿Mamá?». La voz de Roberto sonaba desesperada. «¿Dónde está? Vine a su casa y hay una familia desconocida viviendo ahí. Dicen que compraron la casa». «Eso es imposible».
No es imposible, Roberto. Respondí con una calma que hasta a mí me impresionó. Es exactamente lo que pasó. Mamá, usted no puede vender la casa. Está a mi nombre. Roberto, la casa está a tu nombre, pero yo tenía derecho de usufructo y derecho de venta. Arturo me explicó muy bien mis derechos legales. El silencio del otro lado de la línea duró casi un minuto. Mamá, dijo finalmente con una voz que intentaba sonar controlada. ¿Dónde está viviendo ahora? En mi nuevo departamento. Respondí. Un lugar hermoso donde puedo vivir independientemente sin molestar a nadie. ¿Su nuevo departamento? ¿Con qué dinero? Con mi dinero, Roberto. El dinero de mi compensación legal por renuncia de usufructo. Otra pausa larga. Mamá, esto es una locura. Usted no puede tomar decisiones tan importantes sin consultarnos. Y ahí fue cuando sentí la transformación completa. La última parte de la mujer sumisa, que había sido durante años, desapareció para siempre. Roberto, dije con una voz que era pura autoridad, yo tomé decisiones mucho más importantes que esta durante 30 años sin consultar con nadie. Criarte sola, trabajar 2 empleos, pagar tu educación, prestarte dinero cuando lo necesitaste. Y nunca te pedí permiso para ninguna de esas decisiones. Pero esto es diferente. Tienes razón, respondí. Es diferente, porque esta vez la decisión es para mi beneficio, no para el tuyo. Colgué el teléfono y lo apagué completamente. Esa noche, cenando en mi nueva cocina con vista al parque, me sentí como si hubiera recuperado algo que había perdido hace años: el control sobre mi propia vida. El sábado por la mañana, Leticia vino con café y pan dulce para mi primer desayuno oficial en el departamento nuevo. ¿Cómo te sientes?, me preguntó mientras nos sentábamos en el balcón. Busqué las palabras correctas. Me siento como yo misma otra vez, como si hubiera estado viviendo la vida de otra persona durante años y finalmente hubiera regresado a ser Esperanza. ¿Has sabido algo de Roberto? Apagué el teléfono desde ayer. Arturo me dijo que era mejor no tener contacto directo durante los primeros días después de la venta. Legalmente, ya no pueden hacer nada, pero emocionalmente probablemente están muy alterados. Carmen tenía razón. El cambio tenía que ser radical y definitivo. No había espacio para medias medidas o reconciliaciones graduales. Roberto y Patricia necesitaban entender que habían subestimado completamente a la mujer con la que estaban tratando. El domingo por la tarde, Arturo me visitó en mi nuevo departamento para darme un reporte de la situación. Roberto me llamó ayer, dijo mientras tomábamos té en mi nuevo comedor. Estaba furioso, amenazó con demandarme por mala práctica legal. Gritó durante 20 minutos sobre manipulación de ancianos. ¿Y qué le dijiste? Le dije que todos los documentos estaban en orden, que todas las decisiones habían sido tomadas por una mujer de 68 años en pleno uso de sus facultades mentales, y que si tenía alguna queja legal, estaría encantado de verlo en corte. Arturo sonrió con satisfacción. También le mencioné que tengo grabaciones de todas nuestras reuniones, donde claramente se escucha tu capacidad mental intacta y tu determinación de tomar estas decisiones. ¿Grabaciones? Por supuesto. Cuando un cliente mayor está tomando decisiones importantes que pueden ser cuestionadas por la familia, siempre documento todo. Es protección legal tanto para ti como para mí. Me sentí impresionada por la previsión de Arturo. Había protegido mis intereses de maneras que yo ni siquiera había considerado. ¿Qué más dijo Roberto? Que Patricia está devastada, que Andrés está confundido, que toda la familia está en crisis. Arturo hizo una pausa. También dijo algo interesante, que nunca pensó que tú serías capaz de algo así. Esa frase me golpeó de manera extraña. Mi propio hijo había asumido que yo era incapaz de defender mis propios intereses. Me había visto como tan débil, tan manipulable, que la idea de que yo pudiera tomar decisiones estratégicas ni siquiera había cruzado por su mente. Arturo, dije, sintiendo una mezcla de tristeza y satisfacción. Creo que Roberto finalmente está conociendo a su verdadera madre. El lunes por la mañana, encendí mi teléfono por primera vez desde el viernes. Tenía 17 mensajes perdidos de Roberto, 9 de Patricia y, sorprendentemente, 3 de Andrés. Decidí escuchar solo los mensajes de mi nieto. Abuela, decía el primer mensaje, no entiendo qué está pasando.
Papá dice que vendió la casa y que se fue sin decirnos nada. ¿Está enojada con nosotros? El segundo mensaje era más largo. Abuela, mamá está llorando mucho y papá está muy enojado. Dicen que usted hizo algo muy malo, pero yo no entiendo qué. ¿Puede llamarme? Solo quiero saber si está bien, Son. El tercer mensaje me rompió el corazón. Abuela, extraño nuestra casa. Extraño los domingos cuando venía a visitarla. No sé por qué todo cambió tan rápido. ¿Podemos hablar? Andrés era inocente en todo esto. Él había sido usado por sus padres como herramienta de manipulación, pero en el fondo seguía siendo mi nieto. Decidí llamarlo. ¿Abuela? Contestó inmediatamente, como si hubiera estado esperando mi llamada. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Confundido, abuela. ¿Por qué vendió la casa? ¿Por qué no nos dijo nada? Suspiré profundamente. Andrés, ven a visitarme a mi nuevo departamento. Tenemos que hablar, pero no por teléfono. ¿Puedo ir solo? Papá y mamá están muy alterados. Claro que puedes venir solo. Es mejor así. El martes por la tarde, Andrés vino a mi departamento. Se veía más grande, más maduro, como si los eventos de la semana pasada lo hubieran forzado a crecer rápidamente. «Está bonito aquí, abuela», dijo, mirando alrededor de mi nueva sala. «Gracias, mijo. ¿Quieres café? ¿O prefieres un refresco?» Nos sentamos en mi balcón con vista al parque. Había niños jugando abajo y parejas caminando. Era una vista llena de vida que me hacía sentir esperanza. Andrés, comencé cuidadosamente. Necesito explicarte algunas cosas sobre lo que pasó. Durante la siguiente hora, le expliqué la situación de manera apropiada para su edad. Le conté sobre las conversaciones irrespetuosas de sus padres, sobre los planes de mudarme contra mi voluntad, sobre mi decisión de tomar control de mi propia vida. «Pero abuela», dijo cuando terminé, «¿por qué no les dijo que se sentía mal por cómo la trataban?» Lo intenté, Andrés, muchas veces, pero no me escuchaban, y llegó un momento en que me di cuenta de que las palabras ya no eran suficientes. Necesitaba acciones. Mi nieto asintió lentamente. Era más inteligente de lo que sus padres le daban crédito. ¿Está enojada conmigo también? ¿Abuela? Nunca podría estar enojada contigo, mi amor. Tú no hiciste nada malo, pero necesito que entiendas que mi relación con tus padres cambió. Y eso no es culpa tuya. Andrés se quedó callado por un momento. ¿Puedo seguir visitándola aquí? Por supuesto. Siempre serás bienvenido en mi casa, sin importar dónde viva. Cuando Andrés se fue, me sentí aliviada de haber mantenido la relación con él intacta. Era importante que él supiera que la batalla era con sus padres, no con él. El miércoles por la mañana, mientras regaba mis plantas nuevas en el balcón, sonó el teléfono. Era un número desconocido. «¿Señora Esperanza Morales?», preguntó una voz masculina formal. «Sí, soy yo. Habla el licenciado Martín Sánchez. ¿Podríamos tener una conversación?» Ahí estaba otra vez el abogado de Roberto, tratando una aproximación diferente. «Licenciado Sánchez». Respondí con una dulzura que no sentía. Cualquier comunicación legal puede dirigirla a mi abogado, el licenciado Arturo Mendoza. Él maneja todos mis asuntos legales. Señora Morales, solo quería verificar que usted está cómoda con las decisiones recientes que ha tomado. La audacia de este hombre me impresionó. Estaba tratando de conseguir evidencia de que yo me sentía insegura o confundida sobre la venta. Licenciado, dije con una firmeza que hizo que se callara. Estoy más cómoda con mis decisiones de lo que he estado en años. Y ahora, si me disculpa, tengo cosas importantes que hacer. Colgué sin esperar respuesta y inmediatamente llamé a Arturo para reportar el incidente. Era exactamente lo que esperaba, dijo Arturo. Están desesperados, tratando cualquier ángulo legal que puedan encontrar, pero no hay nada que puedan hacer. La venta fue completamente legal. Y tú claramente tienes todas tus facultades mentales. Esa tarde, mientras organizaba mis libros en mi nueva biblioteca, reflexioné sobre la semana más transformadora de mi vida. Había vendido la casa donde había vivido durante 20 años. Había establecido mi independencia económica, había enfrentado directamente a Roberto y Patricia y había demostrado que era completamente capaz de manejar asuntos complejos. Pero más importante que todo eso, había recuperado mi dignidad. Durante años había permitido que otros definieran mi valor, mi capacidad,
mi futuro. Había aceptado ser tratada como menos de lo que era porque quería mantener la paz familiar. Pero esa paz había sido construida sobre mi propia humillación. Ahora, por primera vez en décadas, estaba viviendo en mis propios términos. El jueves por la noche, Carmen me llamó desde Cuernavaca. Leticia me contó todo, dijo sin preámbulos. Esperanza, estoy tan orgullosa de ti que no encuentro palabras. Gracias, Carmen. Tus consejos fueron exactamente lo que necesitaba escuchar. ¿Cómo te sientes? Me siento. Busqué las palabras correctas. Me siento libre, como si hubiera estado en una cárcel emocional durante años y finalmente hubiera encontrado la llave. ¿Y Roberto? Roberto está aprendiendo que su madre no es la mujer débil que pensó que era. Y sinceramente, Carmen, esa es una lección que necesitaba aprender hace mucho tiempo. El viernes por la tarde, exactamente una semana después de la venta, Roberto apareció en mi nuevo departamento. Había encontrado mi dirección a través de Andrés, que había venido a visitarme ese miércoles. Cuando abrí la puerta, se veía derrotado. No enojado, no agresivo. Simplemente derrotado. Mamá, dijo con una voz pequeña que no había escuchado desde que era niño. ¿Podemos hablar? Lo dejé entrar y nos sentamos en mi nueva sala. Roberto miró alrededor, notando la decoración. Los muebles familiares en un espacio nuevo, mis plantas en el balcón. Está bonito aquí, admitió reluctantemente. Gracias. Guardamos silencio por varios minutos. Finalmente, Roberto habló. Mamá, no entiendo por qué hizo todo esto. Si tenía problemas con nosotros, podríamos haber hablado. Roberto, lo interrumpí gentilmente. Intenté hablar contigo muchas veces, pero cada vez que trataba de expresar mis sentimientos, tú y Patricia me trataban como si fuera una vieja confundida cuyas opiniones no importaban. Nunca fue nuestra intención. Tal vez no, admití. Pero esa fue la realidad de mi experiencia durante los últimos años. Roberto se quedó callado, procesando mis palabras. ¿Qué quiere que haga ahora? Preguntó finalmente. Quiero que entiendas que tu madre no es una carga que tienes que soportar, respondí. Soy una mujer independiente, capaz de tomar mis propias decisiones, y quiero que me trates con el respeto que eso merece. ¿Va a perdonarnos algún día? La pregunta me tomó por sorpresa. Roberto se veía genuinamente arrepentido, pero yo había aprendido a no confiar solo en las palabras. Roberto, dije después de pensar cuidadosamente, el perdón es un proceso, y por ahora necesito espacio para sanar de todo lo que pasó. Mi hijo asintió lentamente. ¿Puedo visitarla de vez en cuando? Puedes visitarme, respondí, pero las reglas han cambiado. Vendrás cuando yo te invite, no cuando se te ocurra, y me tratarás como lo que soy, tu madre, no tu responsabilidad. Roberto se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Mamá, ¿algún día me va a explicar cómo planeó todo esto? Sonreí, sintiendo una satisfacción profunda. Roberto, tu madre siempre fue inteligente. Simplemente necesité recordar que tenía permiso para usar esa inteligencia en mi propio beneficio. Después de que se fue, me preparé un té y me senté en mi balcón nuevo, mirando el atardecer sobre el parque. Por primera vez en años, no me sentía sola estando sola. Me sentía poderosa. Roberto y Patricia habían pensado que tenían todo controlado. Habían subestimado completamente a la mujer con la que estaban tratando. Habían visto a una viuda mayor, vulnerable, fácil de manipular. Pero se habían equivocado. Yo era Esperanza Morales, la mujer que había construido una vida desde cero después de ser abandonada por su esposo. La mujer que había criado a un hijo exitoso sin ayuda de nadie. La mujer que había superado décadas de dificultades con dignidad y fuerza. Y esa mujer acababa de demostrar que nunca debían subestimarla. Mientras el sol se ponía sobre mi nueva vida, una sonrisa de satisfacción completa se extendió por mi rostro. La guerra había terminado, y yo había ganado de manera total y definitiva. Pero lo mejor de todo era que había ganado siendo exactamente quien siempre había sido. Una mujer inteligente, fuerte y capaz de defenderse cuando era necesario. Roberto y Patricia nunca volvieron a subestimar mi capacidad de tomar decisiones.
y yo nunca volví a permitir que alguien me tratara como menos de lo que soy. En ese momento, entendí que había llegado la hora de que ellos conocieran las verdaderas consecuencias de haber tratado mal a Esperanza Morales. 3 semanas después de la venta, Roberto y Patricia aparecieron en mi nuevo departamento sin avisar, pero esta vez venían con una actitud completamente diferente: humildad forzada y desesperación mal disimulada. «Mamá», dijo Roberto con una voz que intentaba sonar calmada, «necesitamos hablar urgentemente». Patricia estaba pálida, con ojeras profundas. Se veía como si no hubiera dormido en días. «Señora Esperanza», comenzó con voz temblorosa, «cometimos errores, lo admitimos, pero necesitamos que nos ayude». Los dejé entrar y nos sentamos en mi nueva sala. Esta vez esperé a que ellos hablaran primero. «Mamá», continuó Roberto, «cuando vendió la casa, nosotros habíamos usado esa propiedad como garantía para algunos préstamos. Ahí estaba la verdad, finalmente». «¿Qué tipo de préstamos?», pregunté con tranquilidad. Patricia se quebró. «Préstamos para el auto nuevo, para remodelar nuestra casa, para las tarjetas de crédito. Pensamos que la casa siempre estaría ahí como respaldo. Ahora el banco está exigiendo garantías diferentes o el pago inmediato», confesó Roberto. «Y con el dinero de la venta ya gastamos una parte en pagar otras deudas». Me quedé en silencio, procesando lo que acababan de admitir. Habían usado mi casa como garantía para sus lujos, asumiendo que yo nunca tomaría decisiones independientes. «¿Cuánto deben?», pregunté directamente. «400,000 pesos», susurró Patricia. «Y si no conseguimos otra garantía en 2 semanas, van a embargar nuestra casa». Roberto me miró con ojos suplicantes. «Mamá, usted recibió 300,000 de compensación por la venta. Si nos prestara esa cantidad, más otros 100,000 que podríamos conseguir de otra forma». «¿Me están pidiendo que les preste mi dinero?», pregunté con incredulidad. «Es un préstamo familiar», dijo Patricia rápidamente. «Se lo pagaríamos con intereses». Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el parque donde niños jugaban sin preocupaciones. La ironía era perfecta. Después de tratarme como una carga inútil, ahora me necesitaban desesperadamente. «Roberto», dije sin voltearme, «¿te acuerdas de lo que me dijiste la última vez que te presté dinero?». «Mamá», me dijiste, «ya no se preocupe por nosotros, mamá. Ya somos adultos independientes». Me volteé para mirarlo directamente. «Esas fueron tus palabras exactas hace 2 años». Patricia se puso de pie, visiblemente desesperada. «Señora Esperanza, por favor, podemos perder nuestra casa. Andrés se quedaría sin hogar». Esa fue su jugada final, usar a mi nieto como chantaje emocional. «Patricia», dije con una voz tan fría que hasta a mí me sorprendió, «no uses a Andrés para manipularme. Tú y Roberto crearon este problema con sus decisiones irresponsables, y ustedes van a resolverlo con sus propios recursos. Pero usted es su abuela, es su familia», gritó Patricia, mostrando finalmente su verdadero carácter. «Exactamente», respondí con calma total. «Soy su abuela, y como su abuela, mi responsabilidad es enseñarle que las acciones tienen consecuencias, que no puedes tratar mal a las personas y después esperar que te ayuden cuando estás en problemas». Roberto se veía como si lo hubieran golpeado. «Mamá, ¿realmente no nos va a ayudar?». Me senté frente a él, mirándolo directamente a los ojos. «Roberto, durante 30 años yo te ayudé cada vez que lo necesitaste, sin condiciones, sin reproches, sin esperar nada a cambio. Pero durante los últimos 3 años, tú y Patricia me han tratado como una molestia, como un peso muerto, como alguien cuyas opiniones no importan». Mi voz se mantuvo firme pero tranquila. «Ahora ustedes están en problemas y vienen corriendo a pedirme ayuda. ¿Te parece justo?». «Mamá, cometimos errores, pero somos familia». «Roberto», lo interrumpí, «ser familia significa respeto mutuo. Significa tratarnos bien en las buenas y en las malas. No significa que yo tengo que rescatarlos cada vez que toman decisiones irresponsables». Patricia comenzó a llorar otra vez, pero esta vez sus lágrimas no me conmovieron. «Señora Esperanza», sollozó, «¿qué vamos a hacer? Van a hacer lo mismo que yo hice cuando su esposo me abandonó con un hijo pequeño».
respondí con firmeza. Van a trabajar más duro, van a sacrificar algunos lujos, van a encontrar la manera de resolver sus problemas sin depender de otros. Se fueron esa tarde derrotados y desesperados, y yo me sentí libre. 2 semanas después, Arturo me visitó con noticias sobre Roberto y Patricia. Tuvieron que vender su casa, me informó mientras tomábamos café. Se mudaron a un departamento más pequeño. Roberto consiguió un segundo trabajo de fin de semana. Patricia también está trabajando tiempo completo otra vez. ¿Y Andrés? Andrés está bien. De hecho, creo que está aprendiendo valores importantes, viendo a sus padres trabajar tan duro para resolver sus problemas. Me sentí satisfecha, pero no vengativa. Mis acciones no habían sido para dañarlos, sino para enseñarles que no podían seguir viviendo a costa de mi dignidad. 3 meses después de la venta, Andrés vino a visitarme un sábado por la tarde. Se veía más maduro, más reflexivo. Abuela, dijo mientras comíamos lunch en mi balcón. Y ahora entiendo por qué hizo lo que hizo. ¿A qué te refieres, mijo? Papá y mamá están trabajando mucho más ahora, y están más unidos, como si resolver sus problemas juntos los hubiera hecho más fuertes. Andrés hizo una pausa. Y ya no hablan mal de usted. Creo que finalmente entendieron lo que perdieron. Sentí una satisfacción profunda. Mi objetivo nunca había sido destruir a Roberto y Patricia, sino enseñarles a valorar lo que tenían mientras lo tenían. ¿Cómo están económicamente?, pregunté. Están bien. Fue difícil al principio, pero papá dice que aprendió a manejar mejor el dinero. Y mamá dice que nunca había valorado realmente todo lo que usted había hecho por nuestra familia. 6 meses después, Roberto me llamó por primera vez desde el día que había ido a suplicar por dinero. Mamá, dijo con una voz humilde que no había escuchado en años, ¿podría visitarla este domingo? Solo yo, sin Patricia. Quiero hablar con usted. Puedes venir, respondí, pero ven después de las 2. Los domingos por la mañana los tengo reservados para mí. Ese domingo, Roberto llegó puntual con flores del mercado. No rosas caras, sino margaritas simples que costaban 20 pesos. Era un gesto pequeño, pero significativo. Mamá, dijo en cuanto se sentó, vine a pedirle perdón. No disculpas vacías, perdón real por cómo la tratamos. Lo miré en silencio, estudiando su rostro. Se veía sincero, pero también diferente. Más humilde, menos arrogante. Roberto, dije finalmente, acepto tu disculpa, pero necesitas entender que las cosas entre nosotros han cambiado permanentemente. Lo entiendo, mamá, y también entiendo que usted no nos debe nada, que durante años fuimos nosotros los que estuvimos en deuda con usted. Conversamos durante 2 horas. Roberto me contó sobre las dificultades que habían enfrentado, sobre cómo la experiencia los había obligado a crecer como personas, sobre cómo Patricia finalmente había entendido el valor de todo lo que yo había hecho por la familia. ¿Patricia también quiere disculparse?, pregunté. Sí, mamá, pero tiene mucha vergüenza. Dice que no sabe cómo mirarla a los ojos después de cómo la trató. Dile que cuando esté lista para una conversación honesta, puede venir, pero solo cuando esté genuinamente lista para aceptar responsabilidad por sus acciones. Roberto asintió. Mamá, ¿hay alguna posibilidad de que volvamos a ser una familia? Roberto, respondí después de pensarlo cuidadosamente. Nosotros nunca dejamos de ser familia, pero ahora somos una familia que se trata con respeto mutuo, y eso es exactamente como debe ser. 1 año después de la venta, mientras celebraba mi cumpleaños número 69 en mi departamento, rodeada de Leticia, Carmen, Arturo y, sorprendentemente, Roberto y Andrés, reflexioné sobre la transformación más importante de mi vida. Había aprendido que nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad, que el amor verdadero incluye respeto, no solo obligación, que ser mayor no significa ser débil o incapaz, pero sobre todo, había aprendido que a veces la mayor muestra de amor que puedes darle a alguien es enseñarle que sus acciones tienen consecuencias. Roberto me trajo un regalo ese día, una foto enmarcada de nosotros dos cuando él tenía 10 años, abrazándome después de su primera obra de teatro escolar. En la parte trasera había escrito, «Para la mujer más fuerte que conozco. Gracias por enseñarme lo que significa realmente el respeto. Tu hijo que te ama».
Roberto. Patricia no había venido a la fiesta. Según Roberto, seguía trabajando en encontrar el valor para enfrentarme, pero ya no me importaba su timeline. Yo había aprendido a vivir mi vida sin esperar la aprobación o el arrepentimiento de otros. Mientras soplaba las velas de mi pastel, rodeada de personas que me valoraban genuinamente, entendí que mi venganza había sido perfecta no porque hubiera dañado a Roberto y Patricia, sino porque me había liberado a mí. A veces, la mayor victoria no es destruir a tus enemigos, sino simplemente demostrarles que nunca fueron tan poderosos como pensaron. Y mientras guardaba mis regalos esa noche en mi departamento lleno de paz y dignidad, sonreí al recordar las palabras de mi madre. Esperanza, el respeto no se pide, se conquista. Y eso era exactamente lo que yo había hecho.